Hola, hoy hablaremos sobre el criterio diagnóstico de la presbivestibulopatía según la Sociedad de Barani. Las integrantes son Camila Andrade, Fernanda Álvarez, Cristina Sánchez, Geraldine Maldonado, Constanza Ormin y Javiera Vargas. El docente a cargo es el Dr. Carlos Guajardo. Introducción. Cada día somos más conscientes de los deterioros o de pérdidas de ciertas capacidades evidenciadas en los adultos mayores, tales como los déficits auditivos o visuales, los cuales son propios de los cambios evolutivos de la vejez. Junto con esto, también vamos a tener ciertas afectaciones en el sistema sensorial vestibular. Los síntomas que más vamos a ver en los adultos mayores son el mareo y el desequilibrio. Esto como un deterioro en el sistema vestibular que va a tener un impacto importante en la calidad de vida de ellos. Por eso a continuación vamos a definir el concepto de presbivestibulopatía, el cual tiene como objetivo abarcar las pérdidas vestibulares leves o incompletas asociadas a todo el proceso de envejecimiento. En métodos, el encargado de establecer los criterios diagnósticos fue el Comité de Clasificación de la Sociedad de Barani, quienes como un grupo de expertos revisaron la literatura importante y las justificaciones para poder definir el concepto de MVP, y a su vez establecieron un subcomité que se encargaría de desarrollar los criterios diagnósticos formales. Luego de esto se convocó a expertos de 3 continentes, de áreas como la otorrinología, neurología, fisioterapia y geriatría, para que revisaran de manera más exhaustiva la literatura y crearan proyectos de criterio, los cuales estaban respaldados por la plantilla sugerida por el comité. Finalmente, tras revisiones adicionales, se formaron los criterios diagnósticos para su publicación y se vio particular interés en los autores porque ésta sea un documento de uso en diferentes contextos clínicos en todo el mundo y así poder brindar una mejor atención al paciente. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos primero un síndrome vestibular crónico de una duración de al menos 3 meses con al menos 2 de los siguientes síntomas: desequilibrio de la marcha, alteración de la marcha, mareos crónicos y caídas recurrentes. Luego, una hipofunción vestibular periférica bilateral leve, documentada por al menos una de las siguientes pruebas: ganancia BOR medida por VideoHit entre 0,6 y 0,83 bilateralmente, ganancia BOR entre 0,1 y 0,3, o una respuesta calórica reducida. Luego, otro punto sería la edad, que debe ser igual o mayor a 60 años, y por último, que no se explica mejor por alguna otra enfermedad o trastorno. A medida que avanzan los años, habrá mayor población adulto mayor, por lo que es importante conocer cómo funciona el sistema vestibular en estas personas. En una serie histórica de Alemania se evidenció que la prevalencia de vértigo vestibular aumentaba con los años. Por ejemplo, la prevalencia a un año en personas iguales o mayores a 18 años era de 4,9 y en personas de 60 a 69 años aumentó a 7,2 y a 8,8 en personas de 80 años. Según estudios, a la población estadounidense de 40 años o más, evaluados con la prueba Romberg, modificada objetivamente para medir insuficiencia vestibular, se concluye que el 35% de la población presentaba estos síntomas, los cuales también aumentaban con la edad, ya que a los 80 años el porcentaje subía a 85%, datos mucho más altos que los obtenidos en Alemania, por lo que se puede también concluir que la prueba Romberg puede ser mucho más eficaz para evidenciar este tipo de información vestibular. En impacto, principalmente la insuficiencia vestibular, trae consigo a los adultos mayores la reducción de la velocidad de la marcha y del control postural, así como también se ve asociado a un deterioro en la cognición espacial. Por esto mismo se ha evidenciado que la pérdida vestibular aumenta el riesgo de caída, lo que según estudios podría traer como consecuencia una fractura de muñeca y en casos mucho más graves una de cadera. Otro síntoma relevante es el mareo, lo que generalmente impide a los adultos mayores realizar actividades de la vida diaria. También lo que genera la posibilidad de quedarse en casa por recomendación de un médico. Y por consecuencia afecta también en la interacción social de la persona. Si bien estos síntomas son comunes en personas mayores de 60 años, se concluye que la insuficiencia vestibular y los síntomas que provoca pueden ser concomitantes con la edad y no dependientes de la edad de la persona, por lo que el tratamiento es importante para modificar estos síntomas que, según estudios, podrían ser tratables con rehabilitación vestibular. Fisiología. Numerosas líneas de evidencia muestran una disminución de la función sensorial vestibular en el envejecimiento. Tenemos los factores endógenos como la exposición acumulada a agentes vestibulotóxicos como infecciones, inflamación, vestibulopatía, medicamentos o traumas. En los estudios histopatológicos se muestra una disminución en el epitelio sensorial vestibular en todo el órgano final vestibular, por ejemplo una disminución del recuento de células ciliares en los 3 canales semicirculares, el utrículo, el sáculo y los cambios morfológicos de la otoconia, así como una disminución en la población de células ganglionales vestibulares.
En los estudios fisiológicos se demostró una disminución de amplitudes de respuesta y un aumento de la latencia de respuestas asociadas con la edad, relacionadas con la rotación, traslación, acústica y vibración, además de disminución de las ganancias del BOR a la rotación sinusoidal con la edad. En el VEGIT, para medir el BOR, se han notificado reducciones en la ganancia angular del BOR asociadas con la edad. Además, se notificaron disminuciones en la función del otolito en las pruebas de umbral perceptivo lineal, vestibular y los reflejos otolíticos. A modo diagnóstico diferencial, aunque muchos de los diagnósticos se pueden distinguir de la prevestibulopatía por la ausencia de déficits bilaterales en las pruebas vestibulares, observamos que la mayoría de estas afectaciones puede coexistir con la prevestibulopatía. El vértigo posicional paroxístico benigno es particularmente común en adultos mayores, se refleja por la degeneración de la membrana otoconial relacionada con la edad, lo que lleva a una siembra anormal de otoconia en la endolinfa, una prevalencia de 3,4% en individuos mayores de 60 años, una incidencia acumulada a lo largo de la vida de un casi 10% a los 80 años, siendo así el vértigo posicional paroxístico benigno representante al 39% de los casos de vértigo en pacientes adultos mayores. Síntomas. Los principales síntomas son desequilibrio postural, la anomalía de la marcha, los mareos y las caídas recurrentes. Las pruebas de equilibrio se evaluaron 3. Se evaluó la prueba de Romberg, la prueba de postura en tándem y la postografía de plataforma. Para estas pruebas fueron 2 objetivos a evaluar, que fue la velocidad de la marcha y la marcha en tándem. También se utilizó un índice donde se evaluó la marcha dinámica y la marcha funcional. Además se utilizó una escala para ver la eficacia de caídas. En las pruebas de laboratorio está comprobado que la función del otolito va disminuyendo con la edad. Es por eso que el Comité de Clasificación de PVP eliminó este como un criterio diagnóstico, dejando solamente las pruebas de laboratorio de VEGIT, la silla giratoria y las pruebas calóricas que se encuentran por encima del rango de BBP y por debajo de los rangos normales típicos. De esta forma concluimos que las pérdidas vestibulares leves o incompletas están asociadas al proceso de envejecimiento debido a que en esta edad es más común presentar mareos o desequilibrios. El impacto del deterioro vestibular en los adultos mayores se evidencia en la función cognitiva y la cognición espacial. A partir de esto se genera el concepto de prevestibulopatía, el cual tiene como objetivo abarcar pérdidas vestibulares leves o incompletas asociadas al proceso de envejecimiento. El Comité de Clasificación de Prevestibulopatía optó por incluir síntomas en los criterios diagnósticos, los cuales son síndrome vestibular crónico de al menos 3 meses de duración, hipofunción vestibular periférica bilateral leve respaldada por pruebas y tener o ser mayor de 60 años. Este mismo comité concluyó que la función cognitiva está influenciada por una amplia red de factores periféricos y del sistema nervioso central. Sin embargo, aún se necesitan más pruebas para demostrar un vínculo directo entre el deterioro vestibular y la cognición. Sin embargo, también es importante mencionar que en adultos mayores puede haber una disminución de sus funciones, pero esto no significa que hay presencia de patología vestibular. Muchas gracias, esperamos que este video les haya servido para comprender más sobre esta materia.